Muy buenas tardes, bienvenidos a Abrir toda la Biblia, esta vuelta en el Antiguo Testamento, y espero no hacer lío hoy con lo que vamos a leer. Vamos a hacer un experimento de leer los mismos episodios en dos libros distintos, pero creo que va a ser bueno para ayudarnos a entender eh, algo más de las escrituras, de los libros, especialmente en este caso, los libros históricos del Antiguo Testamento, y algunos detalles que ayudan muchísimo a entender más. Bueno, estamos leyendo la historia del rey Josías, le hemos puesto Rey Josías 2, no se me ocurrió nada mejor. Eh, una segunda parte, sí, porque en realidad su historia no es muy larga. Ahora estamos en Segunda de Reyes 23 y capítulo 22 y en 23 ya termina la historia del rey Josías, ¿sí? Eh, es breve, pero es muy significativa, ¿sí? De él se dice, y creo que lo vamos a leer hoy, que va a aparecer en algún lado, el mejor de los reyes de Judá del último tiempo, porque, hojeando como siempre acostumbro la Biblia, eh, siguiendo un poquito más, y el libro de Reyes tiene 25 capítulos, y estamos en el 23 y no sé si vamos a leer el 24 hoy acá, pero, o sea, cuando vino Josías es como que era la última oportunidad que les daba el Señor por medio de este rey que tuvo, lo vimos ayer, un padre y un abuelo idólatras. Incluso el padre no querido porque a los 2 años de su reinado lo mataron sus ministros. De modo que este chiquito de 8 años, quienes yo no sé si lo sentaban en el trono siendo un chico, eh, o cómo era el manejo cuando el rey, al ser el hijo del rey muerto, ya tenían que coronarlo o algo. No tenemos ninguno de esos detalles, tampoco son importantes. Pero lo que hemos visto es que había en él algo especial. Y eso especial lo vamos a ver cuando cambiemos de libro. Así que voy a dejarme de tantas vueltas y vamos a leer donde dejamos ayer. Y encontré algo que me pareció muy interesante también. Dejamos en Segunda de Reyes 23, capítulo 11, la obra que hizo para sacar la idolatría. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz. Acaz había sido otro rey, o sea que había por todos lados estaban estos baales, los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo del Cedrón, qué cercano que estaba. Claro, él estaba en Jerusalén, el arroyo del Cedrón donde estuvo Jesús. Los hizo pedazos y eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción. ¿Saben qué era la colina de la destrucción? El monte de los olivos. No sé por qué se llamaba así, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte. Y miren la manera de escribirlo este cronista. Para Astartés, la despreciable diosa de los sidonios, Sidón sobre el mar Mediterráneo. ¿Qué más? ¿Qué más? Para Quemos, otro dios, el detestable dios de los moabitas. Y para Moloch, al que le sacrificaban los hijos, el abominable dios de los amonitas. ¿Sí? Distintos lugares hacia dioses del Mediterráneo y dioses del otro lado del Jordán. Ahora, los tres adjetivos, despreciable, detestable y abominable. Tal era la actitud de Josías, de un hombre de Dios, hacia todos esos dioses que iban a provocar la ira y la destrucción final por medio de los babilonios. Ahora, un detalle.
uno era de los sidonios, pero los otros eran de los moabitas y los amonitas. Y hemos visto varias veces el tema para recordar, eran Moab y Amón, el primer personaje de esta genealogía, los hijos de Lot. Cuando se separó de Abraham y en vez de seguir la línea eh, que iba a llegar hacia Jesús, no, se fue por su lado, hizo cualquier cosa y ahí era, tenían sus propios dioses, sus tribus, tenían sus detestables y abominables, nada menos. Bueno, voy a leer rapidito. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Será y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. ¿Se acuerdan que la diosa, la profetisa Hulda, vimos ayer, había profetizado eso? Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Asera. Todo muy visible, todo para tocar las emociones de la gente que tenía que aborrecer todo lo que había venido haciendo de idolatría. De regreso, y esto es muy interesante, una pequeña anécdota. Al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas a Jeroboam. ¿Se acuerdan que habíamos leído en Segunda de Reyes? Luego el rey preguntó, ¿de quién es ese monumento que veo allí? Y los habitantes de la ciudad le contestaron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. ¿Se acuerdan que dijo altar, altar? Y se cayó el altar, lo maldijo. Entonces, ahí llegó, 300 años después, dijimos, Josías y descubrió el sepulcro del hombre de Dios. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eligió todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Bueno, después vamos a leer esto mismo, pero yo decía, ¿cómo las ciudades de Samaria? Ellos se habían dividido, pero estamos en el 600 y pico, ya en el 722 había el imperio asirio destruido Samaria y no quedaban ahí más que los pobres, algunos, otros habían venido. Lo que fue el reino de Israel había quedado totalmente desmembrado, por eso los de Judá subían sin problema. Entonces fue derribando los santuarios paganos. Finalmente mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Hizo una obra completa de limpieza. Acordémonos que también mató a los sacerdotes de Baal años antes, Elías en los tiempos de acá. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Y ¿saben qué? Encontré por ahí una cita, pero en Deuteronomio, ¿sí? Y una cita como acorde con esto que estamos leyendo ahora. Entonces, fíjense, Deuteronomio 31 dice, a ver desde dónde, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en sus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley.
y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor mientras vivan en el territorio que van a poseer del otro lado del Jordán. De manera que en lo que nos cuenta Segunda de Reyes, si es que lo que parece que leyeron partes del libro de Deuteronomio, lo que leyeron esto, que estaba profetizado para ella, y no, era una orden del Señor, ¿sí? Esto era el Deuteronomio que recopiló Moisés para que llegara a todas las generaciones de Israel. De manera que impresionante, gracias a Dios por poder ir encontrando todas estas puntas para darnos cuenta de cómo Dios estaba siempre, siempre. Bueno, vamos a leer ahora entonces, celebren la Pascua, de acuerdo está escrito, desde la época de los, miren esto, desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Capaz que hacían alguna cosita así, los panes sin levadura para cumplir religiosidad y nada más. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, y tenía 8 más 18, tenía 26 años, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Esto es obediencia pura al Señor. Ni antes ni después de Josías, miren, acá estaba, ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, esto acá viene. A pesar de eso, el Señor no apagó su gran ira, su gran fuego de su ira que ardía contra todos, contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado, el abuelo de Josías. Las marcas del mal habían quedado en la memoria del Señor. Eso es lo que él está diciendo. Por lo tanto, el Señor declaró, voy a apartar de mi presencia a Judá como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo del cual dije, ese será el lugar donde yo habite. Yo con estos pasajes así veo la tristeza de Dios. Cómo fracasó el ser humano. Pero acá estamos en un momento de gran alegría porque el Señor anticipaba. Siempre el Señor mandó profetas, o acá, y quien escribió esto, que posiblemente sea el cronista Safán, que está mencionado antes, él sabía por toda la profecía que él había escuchado lo que iba a pasar. Muy bien. Y dice acá, estoy en Segunda de Reyes 23, 28, los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y inmediatamente, aunque alguno nunca haya leído, va a saber que, pero si después de eso vienen los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Bueno, y vamos a ir ahí, porque es verdad, ahora hay una pequeña explicación para entender esto, por qué hay un libro, porque hay dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, repetidos de alguna manera, muy parecidos, y voy a buscar, porque eso lo hice yo para recordar también. A ver, abrí en Segunda de Crónicas, porque estamos en Segunda de Crónicas, pero a ver, Primera de Crónicas tiene, claro, las famosas descendencias desde Adán, y va bajando, hojas y hojas
de las cuales una vez escuché al pastor Arnoldo Cancrini diciendo que un indio de la India había dicho: los primeros capítulos de Primera de Crónicas es lo más serio, impresionante y verdadero que hay en la Biblia, porque muestra todas las generaciones. Bueno, pero quiero ir a donde empieza el relato, después de capítulo 12, y entonces, capítulo 13 empieza el relato de Primera de Crónicas, y empieza con David, y todo el resto, y Saúl, y toda la primera parte, ¿no? Con David el rey. La explicación, las Biblias de estudio, por eso que ayudan tanto, tienen siempre una introducción. Eh, los libros de Reyes, lo que hemos leído, eran escritos por los cronistas de Palacio, que no me fijé a ver si hay más o menos un tiempo, pero cercano a los hechos. En cambio, estos libros de crónicas, que en algunos lados dan el nombre de varios de los cronistas que escribieron, fueron escritos después del exilio. ¿Quiénes volvían? Los israelitas que habían pasado, los que sobrevivieron 70 años en Babilonia, con la moral caída, con la espiritualidad no sé cómo estaría, con la presencia de Dios. Y entonces ellos escribieron estos libros. Pronto vamos a leer Esdras y Nehemías, que son los del gobernador y sacerdote que trajeron a la gente de vuelta. Pero estos son los cronistas que escribieron diciendo: vamos a contar los tiempos de las glorias de Israel, para que ellos recuperen con la historia, el valor de leer la historia de nuestros países, de otros tiempos, para que ellos recuperen lo que fue el gran reinado de David y de Salomón y de los reyes de Judá. En los libros de Crónicas tenemos la historia desde David de Judá, hasta el final, hasta la caída también, pero la cuentan brevemente porque quieren que los que han vuelto del exilio recuperen todo lo bueno que habían tenido los israelitas antes de desobedecer a Dios y ser llevados por los babilonios. Primera de Crónicas cuenta todo David, segunda de Crónicas empieza con Salomón y va contando los reyes de Judá, hasta el capítulo 34, que vamos a ver cuánto nos alcanza. El capítulo 34 comienza diciendo: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él ni en el más mínimo detalle. Lo que leímos en Crónicas es exactamente, en Segunda Reyes es exactamente igual. Pero ahora el relato, aunque cuenta las mismas cosas, siempre hay, cotejándolo, pequeños detalles. Por ejemplo, ya acá de entrada dice lo que leímos hoy, que había avanzado mucho la historia. En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, 8 y 8, 16 años, muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12, 18, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Esto no lo dice eso de que desde muy jovencito empezó a buscar al Dios de su antepasado David. Y es un detalle muy importante porque en Reyes de repente empezó a ordenar la administración del templo, pero desde muchos años antes él empezó a buscar, ¿sí? Imagínense cuando encontró el libro de la ley. Bueno, en su presencia fueron destruidos los altares de los Baales. Leo rapidito las cosas que ya hemos leído parecidas, no cotejé palabra por palabra, pero a ver, de lo que entiendo, estos fueron otros cronistas. Seguro que tenían los libros de Reyes, claro que sí, pero había otros conocimientos y otras cosas para poner algunos detalles. Bueno, los altares de los Baales, los altares sobre los que se quemaba incienso,
Fueron despedazadas las imágenes para el culto a Será, los ídolos de metal fundido, reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quebró sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá e Israel. A ver, ellos tenían muy claro, los anteriores cronistas, y esto, la idea de la purificación. El que se mete con ideologías, con otros dioses, endiosa a otras religiones, está lejos de ser purificado. Entonces, miremos en este relato esa idea de la purificación. Lo mismo hizo, esto lo comenté antes, lo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores, porque en Reyes dice como que se metió en el territorio del antiguo Israel. Pero acá dice de las ciudades, de las tribus. Estos cronistas tenían muy bien en claro las tribus y al norte de Judá, o sea, en el primero de las tribus de la división, cuando hubo la división, era Efraín. Acá no está, sí está mencionado. Sobre Efraín estaba Manasés y Simeón Neftalí. Hacia el norte, o sea, avanzaron en los territorios, que ya no estaba Israel, que ya quizás no tenían ninguna noción de nación o algo por el estilo, pueblos ahí separados, pero entraron a destruir los altares. Luego regresó a Jerusalén. De manera que acá ya tenemos más datos de lo que habíamos tenido en el relato de Segunda de Reyes. En el año 18 de su reinado, tal cual, después de haber purificado al país y al templo, todo purificó. Y parte de la purificación fue pagar los sueldos, comenzar la reconstrucción. Es decir, me hizo pensar en lo que significa una persona que encuentra al Señor, que cambia su vida, que ha sido redimida y que empieza a ordenar todas las cosas de su pasado y de su presente. Entonces, después de eso, envió a Safán, era el cronista, a Maeseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, a que repararan el templo de Dios. Eso no me acuerdo si daba tanto dato. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías, el relato va igual, le entregaron el dinero que habían recaudado y que los levitas porteros, vamos a ver qué importancia tenían los levitas para este texto de los cronistas. Luego entregaron el dinero a los que supervisaran la restauración del templo y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Ahora, me impresiona el orden, le pagaron a todos, ordenaron los trabajos. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Hasta ahí habían dicho en Primera de Reyes, miren, los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Yahab y Abdías, descendientes de Milari, y Zacarías y Mesulam, descendientes de Coat. A nosotros no nos dicen nada de esos nombres, pero era todo puntilloso. No había nada en el medio, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar tantos relatos. No, eso era purificación. Los levitas, que eran hábiles de tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Gran valor a los levitas. No eran solo los que oficiaban en el templo, los sacrificios, todo eso, sino que a la hora de trabajar se arremangaban, no sé, las túnicas y trabajaban como todos. Es decir, lo espiritual ordenado y las vidas ordenadas también. Bueno, hallazgo del libro de la ley viene ahora acá. Vamos a ver cómo lo cuentan. Al sacar el dinero recaudado, el sacerdote Gildías encontró el libro de la ley del Señor dado por medio de Moisés.
Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó. Safán se lo llevó al rey y le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, miren, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había ordenado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Estos libros de crónicas tienen un cuidadoso orden. Y no nos olvidemos, fueron escritos no solo la tarea de un cronista para que quede todo, sino para que miren los que han vuelto del exilio agobiados, ¿no? Espiritualmente por el piso, no miren cómo se hicieron las cosas bien con este rey, para que ustedes encaren la tarea de la reconstrucción. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras, dio esta orden a, dice todos los nombres ahí, y su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Esto no me había dado cuenta. No solamente pensó por los suyos, por Judá, por el remanente de Israel y de Judá, porque en las tierras de las otras tribus, esas señaladas donde estaban llenas de santuarios paganos, también él se ocupó de buscarlos. Extraordinario. Sin duda, la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Los cronistas estaban marcando esto para que los que volvían de Babilonia volvieran al libro. Entonces lo que hicieron, no lo vamos a leer porque no llegamos, es largo, fueron a buscar, es el mismo relato de Reyes, a la profetisa Hulda, la que les dijo eso que el Señor le advertía, que después de ese buen tiempo iba a volver castigo del Señor. Bueno, pero le dice a Josías: como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar, ¿no? Dice: yo te he escuchado y te reuniré con tus antepasados, lo mismo que lo dijo, en paz. Muy bien. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos, ¿se acuerdan que había dicho de todo, y de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño? El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que en el libro del pacto que fue hallado. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Después se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda su alma. ¿Se acuerdan lo que Jesús hizo recitar a ese escriba de cuál era el primer mandamiento? Este rey lo tuvo en cuenta, que no era exterior, sino que era con todo su corazón y con toda su alma. Sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Cuando leímos Deuteronomio, veíamos cómo siempre decía mandamientos, decretos y preceptos. Todo lo que el Señor había dado. Los 10 mandamientos y luego lo demás. Así, los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Bueno, y vamos a leer un poquito porque acá viene la celebración de la Pascua, pero con más detalle. ¿Por qué? Porque a los exiliados que volvían necesitaban nuevamente recordar lo que Dios les había indicado, que para nosotros hoy día esto es religiosidad antigua, pero era lo que Dios
sabía que para ellos era importante. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor, el día 14 del mes primero celebraron la Pascua, el día exacto que ellos lo celebraron. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. Claro, antes estarían ahí cobrando un sueldo y nada más. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David y Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de levitas. Cuidados por los maestros. Miren ustedes lo que significaba que hubiera levitas que eran divididos por grupos, los que enseñaban. ¡Qué maravilla para hoy! Celebraron la Pascua, celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30.000 corderos y cabritos y 3.000 bueyes para que celebraran la Pascua. Todo del dinero del rey. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2.600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Los jefes de los levitas entregaron a los levitas 5.000 animales de ganado menor, serían cabras y cabritos, y 500 bueyes. Los gobernantes de su propia plata pagaban. Dios. Una vez preparada la ceremonia, ya estamos en tiempo, pero vale la pena porque estamos terminando. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas degollaban los animales y luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo con los bueyes, asaron los animales para la Pascua. En el otro relato no estaba contado con detalle, pero esta gente se debía haber olvidado, después del auxilio, de todo lo que hacían cuando eran obedientes a las leyes. Prepararon la Pascua para ellos mismos, para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes, porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf, y aparece Asaf en el libro de los Salmos, ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que había dispuesto David. David, Asaf, Emán y Jehunún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puertas de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Todo contado de nuevo, ¿sí? Para que todo volviera a ser en honor del Señor. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, así como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días, la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así como lo hizo Josías,
con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes y los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. 18 más 8, tenía 26 años, muy joven todavía, y había vuelto al mejor momento de esplendor de los reyes de Judá. Bueno, lo leo hoy. El final terminó mal, pero no por pecado. Tiempo después que Josías terminó la restauración del templo, o sea que grande, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, para ir a pelear contra los babilonios. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Claro, Egipto contra serían los babilonios. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Parece que el pagano sabía más. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Cuando los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Tuvo un error personal. Terminó su vida ahí. Lo que sigue lo tomamos mañana porque vamos a salir de Segunda de Crónicas al profeta más importante que estuvo profetizando en los tiempos de Josías. Y ese va a ser otro descubrimiento de ir de un lugar al otro de la Biblia y viendo cómo estaba todo relacionado y la obra de Dios seguía avanzando. Muy bien, que el Señor los bendiga. Seguimos leyendo la palabra. Será hasta mañana.